Les damos la más cordial bienvenida al cuarto diálogo cotidiano por la educación. Y el día de hoy, con motivo del Día Mundial del Árbol. Es una cosa verdaderamente significativa, y sobre todo que estamos todavía en junio, en el contexto de haber celebrado el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. Y hoy celebramos el Día Mundial del Árbol. Cuando hacemos este tipo de conmemoraciones, creo yo que es con el propósito principal de tomar conciencia de la problemática que vivimos, de las acciones que debemos impulsar. Pero antes de eso, ¿qué es un árbol? Pues un árbol es un ser vivo que nos da sombra. Aquí tenemos uno atrás, que con estos tremendos calores nos cobijamos en el árbol, pero que es... Hace mucho tiempo yo aprendí una frase que me gusta mucho y dice: quien ve un árbol y vio un árbol, no vio el árbol. Pero quien ve el árbol y vio en él un milagro, sí vio el árbol. Entonces digo que es un ser vivo milagroso porque nos proporciona oxígeno. Sin él no podríamos vivir. Luego, ¿cómo es posible que de la luz del sol la transforme y genere alimento? De un árbol obtenemos las naranjas, de un árbol obtenemos mucho alimento. Pero otro elemento clave es que el dióxido de carbono que emitimos los seres vivos, y que es uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, los arbolitos lo absorben y lo transforman. O sea, ese milagro de la fotosíntesis es maravillosa. Por eso un árbol tiene una gran contribución a los problemas que tenemos. Y creo que vale la pena reflexionar sobre el papel que juega, los problemas que tenemos y también lo que ya hemos hecho y lo que podemos seguir haciendo. Claro, porque fíjate que en este ejercicio, lo que ya hicimos, ¿no? Primero asumir que hay una convicción profunda desde hace mucho tiempo atrás, en el que veníamos transitando a favor de un proyecto, hacer las paces por la madre tierra, ¿no? Y que en ese sentido, pues la intención fue como poner un conjunto de condiciones que desde el marco institucional con el que se contaba en ese momento se podía transitar a favor de este idea. Exacto. Sí, pero hoy en día es un contexto distinto y por eso dialogamos cotidianamente por la educación. Así es. Y este diálogo hoy es por la sostenibilidad. Exactamente. Y quiero recordar lo que nos dice Leonardo Boff, ahorita que mencionaste sobre la sostenibilidad. Él comenta un hecho grave, porque aquí traigo mis notas para compartírselas. Él señala que nuestro planeta Tierra en 1961 tan solo requeríamos de sus recursos el 63%. En 1975, el 97%. En 1980, el 100.6%. En 2005, el 145%. En 2011, el 170%. Es decir, casi 2 planetas, 2 tierras. Claro. Y si seguimos en esa tendencia, para 2030 requeriríamos 3 planetas. Y también se afirma que si tratáramos de llegar al mismo nivel de consumo que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, requeriríamos 5 planetas para poder sobrevivir los 8,000 millones de habitantes que coexistimos en este planeta, lo cual es irracional porque solo tenemos uno. Y que curiosamente esos miles de millones de personas, todos generamos basura, por ejemplo, ¿no? Así es. Un kilo diario. Así y entonces hay que sacar cuentas en ese sentido y creo que vale la pena pensar, pero eso lo platicaremos más adelante. Sí, y vamos a ir hablando entre el problema y las alternativas de solución. Hace ya unos meses una experiencia muy interesante de haber diseñado un conjunto de actividades sencillas que se llamó Hacer las paces con la Madre Tierra. Esto de hacer las paces tiene que ver con un signo y una mística de reconciliarnos con alguien a quien le hemos hecho daño, con quien hemos tenido agravios, conscientes o inconscientes. Y esta actividad fue muy valiosa. Yo creo que tú recuerdas algunos datos. Sí, por ejemplo, la verdad es que
hubo respuestas interesantísimas de muchos colectivos institucionales, ¿no? Más de 3,000 escuelas sembraron árboles, más de 5,000 instituciones concentraron el esfuerzo en el ejercicio de reciclar. En fin, se realizaron muchas acciones muy valiosas y que afortunadamente muchas instituciones continúan abrazando estas intenciones educativas o a favor de la sostenibilidad en realidad, ¿no? Sí. Y yo creo que es valioso recuperar con una nueva mirada, un ejercicio, pero pues ahora desde un ámbito de intervención diferente. Sí, hay que abrir este espacio a otros escenarios, ¿no? Exacto, desde un ámbito de educación formal, informal y también la parte formal escolarizada. Fíjate que hoy que celebramos el Día Mundial del Árbol, vale la pena tomar en cuenta lo siguiente. Cada uno de nosotros, cada persona, necesitamos por día entre 7,200 y 8,600 litros de oxígeno, lo cual equivale a 22 árboles. Claro. Lo cual equivale a la producción de oxígeno de 22 árboles. Por lo tanto, una acción muy concreta sería que cada ser humano nos comprometamos a sembrar 22 árboles. Eso ya se ha hecho. Recordarán que impulsamos un programa que se llamó 2232, claro, de sembrar 22 árboles en las 32 regiones del estado, y hubo gente muy comprometida que lo hizo, sobre todo instituciones de educación superior, lo sembraban en su plantel educativo, pero también lo sembraban en su casa. Entonces creo que se generó una mística muy importante y hubo muchos otros logros de este gran trabajo. Claro, sí. Sí, en ese sentido yo lo que creo es que la gente, las personas, ¿no? Tienen mucha conciencia en esta tarea. Es decir, hay esfuerzos individuales, el que separa la basura, el que cuida su agua, en fin, hay muchos esfuerzos. Y lo importante aquí es cómo los sumamos y cómo nos sumamos más bien a estos esfuerzos, porque yo creo que la suma de todos estos esfuerzos nos puede dar una posibilidad distinta de la manera que tenemos de vivir. Exactamente. Entonces podríamos decir que uno de los problemas más grandes que tenemos, y ahorita lo estamos resintiendo, claro, tiene que ver con el calentamiento global. Claro. ¿Por qué ese calentamiento? Bueno, pues porque hemos abusado de la utilización de energías, por ejemplo, fósiles, pero además porque se han acumulado los gases de efecto invernadero, el metano, el dióxido de carbono, y por eso es tan valioso el árbol. Claro. Porque captura el dióxido de carbono, lo fija en la tierra, y nos genera oxígeno y alimento. Qué maravilloso, por eso es importante cuidarlo. Lovelock, este señor que escribió la venganza de la tierra, dice: la teoría de Gaia y el futuro de la humanidad también es clave, porque tú lo decías al principio, hay que cambiar la manera de relacionarnos con la tierra. La tierra no puede ser vista como una materia inerte. Claro. Desde la física, como lo vio Newton, el universo, matemáticamente y las leyes, sino verlo como un organismo vivo. Por eso es importante el aporte de Lovelock, que ve a la tierra como un organismo vivo, como Gaia, y por lo tanto como organismo vivo que se autorregula, siente. Claro. Y nosotros como seres humanos creo que también tendremos que entrar en esa sintonía. Claro, y fíjate que en ese sentido es que nuestra apuesta por este nuevo documento, que tiene la intención de generar acciones, ¿no?, en términos de sostenibilidad, en un marco más centrado en cómo los colectivos, diferentes espacios, se pueden ir haciendo acciones concretas, ¿no?, cotidianas, por la sostenibilidad. Exacto. Entonces, la sostenibilidad, acciones cotidianas por la madre tierra, es como un nuevo documento que lo que pretende es aportar un conjunto de sugerencias y de reflexiones de cómo poder cambiar la manera de relacionarnos. Exactamente. Este documento se ve tenue porque se acabó la tinta, pero se llama Acciones cotidianas por la madre tierra, en la línea de la sostenibilidad. Sí. Y es una continuación, podríamos decir, claro, que del primer documento de hacer las paces por la madre tierra.
Estas acciones cotidianas creo que son muy valiosas reflexionarlas, porque no son cosas improvisadas, tienen un fundamento teórico, pero también un fundamento práctico. Cualquier persona las puede realizar, y creo que ese es uno de los propósitos. Y lo subimos a la red, pero sin presentarlo. Por eso el día de hoy con IRAM consideramos pertinente, en el Día Mundial del Árbol, 28 de junio, poder hablarles de este documentito para que les genere interés y puedan abordarlo. Y fíjate que el primer ejercicio del documento es algo que tú me ayudaste mucho a construir en términos de la mirada, que tiene que ver con la cosmovisión. Es decir, aprendía de ti que, bueno, se nos asignó casi el poder dominar todo en el pasado, ¿no? Y que desde esa mirada parecería que somos un ente superior a todo lo demás. Cambiar esa mirada y asumirnos en una lógica más horizontal. Y creo que tiene que ver con la esencia profunda del propio concepto de educación. Así es. Si entendemos a la educación como este proceso en donde el ser humano mejora la calidad de las relaciones que establece consigo mismo, con los otros y con lo otro, que no es un organismo vivo como nosotros lo asumimos, pero que está ahí, y que en este caso, si le damos esta categoría de la que habla Lovelock, ¿no?, de un organismo vivo, entonces la relación tiene que ser totalmente distinta. Sí, claro. Por ahí creo que la cosmovisión es importante. Sí, ¿Qué tienes piensas? mucha razón. Fíjate que esto se condensa en una frase que ya les hemos compartido. La naturaleza no nos pertenece. Claro. Nosotros pertenecemos a la naturaleza. Por mucho tiempo hemos creído que la naturaleza nos pertenece. Ha habido una dicotomía, una división entre humanidad y naturaleza. Y se le ha visto como un objeto, como algo que se puede dominar, como algo inferior. Y por lo tanto le podemos sacar provecho. Y explotarla, exactamente. Entonces, y también se le ha concebido como un baúl lleno de recursos, en abundancia, interminables. Entonces hoy nos damos cuenta que no se puede construir en un planeta finito un proyecto de desarrollo infinito. Claro. Entonces hoy, tú lo decías claramente, hay que cambiar nuestra relación, nuestro modo de relacionarnos, ya no como para dominarlo, explotarlo, sino como una madre. Y que exige obligadamente la capacidad nuestra de darnos cuenta en lo cotidiano, porque eso es lo valioso, o sea, recuperar que en lo cotidiano hay cosas que podemos empezar a hacer pequeños cambios que garantizan una relación distinta, o sea, sin pretender necesariamente creer que tenemos que cambiar absolutamente todo, ¿no? Claro. Pero poco a poco estos pequeños cambios, pero ser consciente y reflexionar sobre lo que tú sí puedes hacer y lo que tendrías que dejar de hacer es valioso. Y lo que hay que cambiar es esta manera de entender, manera de comprender las cosas. Decíamos, en sentido estricto, la Tierra es nuestra madre, porque desde la teoría de la evolución, pues de ahí provenimos. De ahí provenimos. Provenimos de la misma materia, de la línea evolutiva de las plantas, los animales, los protozoarios, y de ahí surgimos los seres humanos. Entonces sale de la tierra, del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno. Entonces no es descabellado decir que es nuestra madre. Claro. Por lo tanto, a una madre no se le violenta, no se le violenta, no se le afecta, no se le vende, ¿no? Entonces creo que eso es algo importantísimo, y donde la Tierra como organismo vivo, dice Lovelock, se autorregula, y lo ha hecho por millones de años. Claro. Y los ejemplos son muy claros. Ahorita acaba de parar la lluvia, y hay temporadas en las que llueve, otras que no llueve, pero la temperatura se mantiene oscilando por sí, pero también se calienta, empieza a haber un desequilibrio. La composición de la atmósfera no ha cambiado en muchos millones de años, pero empieza a cambiar. Claro. ¿Y quiénes son los organismos claves para que la Tierra se mantenga autorregulada? Los árboles. Claro. Los árboles. Por eso la gran importancia de, entre otras cosas, sembrar árboles. Claro. Por lo menos 22 árboles. Por lo menos 22. Pero fíjate que hay otros problemas que también podemos ir recuperando, y que el documento va en este sentido también, ¿no? De
de poder identificar cuestiones como, y lo decías hace un rato, ¿no? En la lógica de la madre tierra, perdóname, pero el único organismo que genera basura somos nosotros. Así es. Los demás logran resolver ese problema. En el bosque no hay un elemento de contaminación. La tierra absorbe, ¿no?, todos los desechos que generan los animales, en fin. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que es valioso recuperar que en el documento existen diferentes rutas que nos pueden ir orientando para cómo poderle entrar, ¿no? Vale la pena comentarles. Ok. Este documento, que se titula Acciones cotidianas por la Madre Tierra, trae 7 actividades. 7 actividades. La primera, ya la mencionaste, nuestra cosmovisión. Se me pasó decir que los pueblos originarios nos dan muchas lecciones, muchas enseñanzas. Sí. Porque su cosmovisión es de integración con la naturaleza, se sienten parte, no se sienten fuera, ajenos. Y al sentirse parte, entonces hacer algo por la naturaleza es hacerlo por ellos mismos o por nosotros mismos. Por eso creo que eso es clave. Luego dice una cosmología que daña a la ecología. La otra es justamente la cosmología de los pueblos originarios. Claro, sí, creo que hay que abrevar mucho, ahí tenemos una gran riqueza. 3, nuestra forma de relación, las reflexiones y el problema. Luego del problema a la acción, un proyecto por la Madre Tierra. Y esta parte es muy práctica. ¿Qué R para cada problema? Claro, porque fíjate que en este marco, en el marco de las 10 R's que se propusieron en algún momento, lo valioso es asumir que no se trata solamente de reciclar, ¿no? Sí. Sino incluso de reglamentar los usos. Exacto. Pero esos reglamentos seguramente a nivel institucional, de grandes empresas, etcétera, de leyes que regulen, pues existen algunas y faltan otras, pero también desde dentro, a nivel cotidiano, uno tiene que empezar a pensar en cómo hacer acuerdos al interior de tu propio sistema familiar, de tu propia colonia, en fin, para ir garantizando reducir los problemas que tenemos, claro, ¿no? A través de alguna de las 10 R's que están. La mayoría de las personas conocemos 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Luego, con Leonardo Boff, encontramos que él había sistematizado otras R's más, ¿no? Y eran ya aproximadamente 8, pero luego nosotros le añadimos otras 2. Se las voy a leer las 10. Reducir, reutilizar, reciclar, reforestar, respetar, rechazar y reeducar, reinventar, redistribuir y reglamentar. Claro. Ya en otro momento hemos tocado y vamos a seguir tocando en otros documentos cómo podemos poner en práctica esas 10 R's. 10 R's, claro. Y a partir de eso, yo creo que en los problemas cotidianos que estamos teniendo, por ejemplo, el de la basura, ¿no? Así es. Más de una R nos puede servir. Esa es una de las cosas que planteamos en el documento. Y fíjate que eso para mí es como muy apasionante, el ejercicio de la basura, ¿no? Sí. Porque me encontré por ahí, cuando estábamos construyendo el documento, a un doctor muy interesante, el doctor Cinco Patrón, que él me planteaba un análisis muy riguroso que él hacía. Decía, mira, del 55% del kilo de basura que genera una persona al día, el 55% es orgánico. Es decir, ese 55%, si lo tratamos de otra forma, llegaría otra vez a la tierra sin generar realmente, sin verlo como una basura, ¿no? Y entonces él planteaba como toda una ruta y en el documento se establece un conjunto de sugerencias que vale la pena recuperar. Pero si hacemos cuentas, generamos 1 kilo de basura por persona por día. Y si vive 70, bueno, no, yo quiero que viva 100. Si vive 100 años, híjole, no, ya saquemos cuenta. Sí. Ya nos sacaron el reloj. Híjole. Para no aburrir a la gente, aquí lo vamos a dejar. ¿Verdad? Hoy con gusto les hemos compartido algunas reflexiones para tomar conciencia con motivo del Día Mundial del Árbol. Exacto. La gran importancia que tiene desde la vida cotidiana y la vida planetaria. Y este cuadernillo que pueden acceder en nuestras redes sociales, que se llama Acciones Cotidianas por la Madre Tierra, cosas muy prácticas.
Y ahí viene también como proyectos para reforestar. Ahí Exactamente. sí. Pues muchas gracias por su atención y les dejamos un abrazo cariñoso. Hasta luego.